Y justamente vamos a arrancar con la protagonista del día de hoy, que viene por cuenta de las tasas de interés, que en esta oportunidad tuvieron un incremento de 100 puntos básicos. Estamos hablando de que pasaron de 10,25% a 11,25%, pero también se registró una jornada atípica, porque el ministro de Hacienda, antes de terminar ese encuentro con los miembros de la Junta Directiva del Banrep, decidió retirarse, se pronunció al respecto, y Laura Rojas estaba allí, conoció de primera mano qué fue lo que pasó en ese encuentro, inicialmente allí en el centro de Bogotá, en el emisor, pero posteriormente terminó sus declaraciones en Minhacienda. Laura, cuéntenos con detalles, bienvenidos. Por ahora nos conectamos también con nuestros compañeros de Noticias Caracol en Vivo. Saludo a esta hora a mi compañera Luisa Fernández. Luisa, buenas tardes. Daliana, muy buenas tardes. Muy atentos a lo que sucede en el país en materia económica, más con una decisión como esta que marca sin duda una brecha total entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. Así es, una nueva lectura e implicaciones que tendrá, Luisa, esto para los mercados, para las calificadoras de riesgo que siempre le están haciendo seguimiento a la política monetaria nacional y, por supuesto, a ese distanciamiento que ya se veía marcado de otras decisiones que se habían tomado previamente, pero que sin duda hoy marcan nuevamente un precedente. Así es, Daliana, creo que tenemos a nuestras compañeras Laura, que estuvo en la rueda de prensa del Ministerio de Hacienda, porque usted lo decía también hace unos minutos, fue una jornada atípica, se salió el ministro de Hacienda, pero hay que hacer una revisión también a eso, Daliana, y eso es algo que vamos a trabajar con nuestros expertos, y es si la salida del ministro de Hacienda de la Junta y anticipar además la cifra, porque él lo dijo, habló del aumento antes de que el mismo Banco de la República de manera oficial saliera a decirla con los medios de comunicación. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esto? No solo en la relación entre el Ejecutivo y el Banco de la República, sino en la misma política monetaria. Eso por un lado. Lo segundo también, el aumento real, el del ya al 11,25%, cómo impacta la economía nacional en un momento en el que hay una presión fiscal, en el que hay también un gasto por el sector público aumentado, una inflación que también va aumentando, un panorama que pareciera no mejorar para este año y que pareciera solo reducirse un poco para el próximo año. ¿Cómo deja esto la economía colombiana? Y claro, Daliana, el bolsillo de los colombianos. Sin duda, lo más importante, y es que el objetivo, recordemos, para todos nuestros usuarios de estas tasas altas es justamente controlar la inflación, lo que de manera automática frena el consumo, encarece los créditos, pero también hay una mirada positiva que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Laura Rojas, retomo con usted, se encuentra en el centro de la ciudad, junto con nuestra compañera Luisa Polo. Las dos estuvieron haciéndole seguimiento a esta junta del Banrep. ¿Qué fue lo que pasó, Laura? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, mire, todo comenzó desde muy temprano cuando el Ministerio de Hacienda pues hizo un llamado a los medios de comunicación para decirles que nos esperaba en el Ministerio de Hacienda, y esto por supuesto fue bastante inusual, nunca había sucedido. Siempre se atendía pues esa rueda de prensa luego de la Junta Directiva, donde estaba el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda para contestar pues esas preguntas de los periodistas. En este caso pues esperaba una inminente alza en las tasas de referencia, y eso fue precisamente lo que ocurrió, un alza de 100 puntos básicos, dejando esas tasas de referencia en 11,25%. Hay que decir pues que el ministro nos atendió primero, Luisa, y se mostró bastante descontento. Dice que no estuvo de acuerdo con esta decisión de la Junta del Banco de la República, que 4 miembros estuvieron a favor de incrementar esas tasas de referencia y que por eso él se retiró del recinto mostrando su descontento, y luego pues viene entonces esa rueda de prensa en el Banco de la República, pues que estuvo nuestra compañera Luisa Polo. Sí, Laura, y a todas las personas que están conectadas con nosotros, normalmente es en esta rueda de prensa aquí en las instalaciones del Banco de la República donde se da a conocer la noticia de cuánto o sube o baja o se mantienen esas tasas de interés de referencia. Pues lo primero que dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo
Leonardo Villar cuando inició su intervención es que el ministro de Hacienda se le había anticipado a esta noticia de justamente esa decisión por mayoría de la Junta de subir 100 puntos básicos para ubicar en 11,25 esas tasas de referencia. Sí, pues hay que decir también lo que esta mañana dijo el ministro de Hacienda, que nuevamente se mostró descontento, pero además de eso también dijo que se va a crear un foro para saber cómo es esa metodología de la Junta del Banco de la República. Escuchemos lo que dice el ministro de Hacienda. Mientras el escenario que plantee la Junta Directiva del Banco de la República sea la de utilización de esa mayoría poco legítima en el país, creemos que no debemos participar. O sea que en este momento nos hemos retirado de la Junta Directiva del Banco de la República y el gobierno establece una distancia clara y determinante con la Junta Directiva del Banco de la República que está tomando estas decisiones. Laura, ahora revisemos lo que ocurrió en esta rueda de prensa aquí en el Banco de la República, porque lo que dijo el gerente es que esta es una decisión que se tiene en cuenta teniendo muy presente el comportamiento de la inflación. Además que lo que busca el Banco de la República con esta decisión de tasas de interés es controlar esa inflación, y no este año solamente, Laura, él habla de 2027-2028. Negó rotundamente esas acusaciones del ministro de Hacienda de que la Junta beneficia intereses particulares. Sí, señora. Dijo el gerente que esto no es así, que por el contrario lo que busca es beneficiar el interés de todos los colombianos, y que puntualmente espera que el ministro de Hacienda reconsidere esta decisión y participe en las próximas juntas directivas del Banco de la República. Escuchemos lo que dijo el gerente Leonardo Villar. Mi entendido, pero eso es mejor que lo explique los abogados, es que las normas legales son muy claras en decir que es una obligación del ministro de Hacienda atender las sesiones de la Junta Directiva, y debe haber una sesión al mes por lo menos, y en el caso que por razones de fuerza mayor no pueda atender, es una facultad del señor presidente de la República nombrar un ministro ad hoc para ese propósito. Sí, Laura, entonces esas son las declaraciones del gerente del Banco de la República, quien habló también varios puntos, por ejemplo, sobre esa propuesta del ministro de Hacienda de una reforma constitucional para cambiar esas reglas del juego, como se toman las decisiones de política monetaria en el país. Dice que el ministro tiene derecho a hacer esta propuesta, pero que no sería lo más conveniente para el país, porque en la mayoría de países funciona de la manera del emisor central, quien tiene en sus manos esta decisión de las tasas de interés en bien o en beneficio de todos los colombianos. Sí, señora, es que el ministro de Hacienda dice que ningún país pues ha subido en 200 puntos básicos tan rápidamente pues esas tasas de referencia. Dice pues que bastantes calificativos. Él dice que estas medidas, mire, quiero leerle puntualmente, medidas irresponsables, incoherentes y desproporcionadas. Y como usted lo decía, pues el gerente del Banco de la República niega lo que dijo el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda dice que la Junta del Banco de la República se está llevando más bien por el lado de la banca y no desde los colombianos, pues fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Hay que ver qué puede pasar en la próxima Junta del Banco de la República, que se va a llevar a cabo en abril, y esperar si el ministro asiste o se envía un delegado. En todo caso, pues el gerente del Banco de la República dice que tiene que ver la presencia del Ministerio de Hacienda para tomar decisiones importantes en marco de esa política monetaria. Pues a Luisa Polo y a Laura Rojas, muchísimas gracias por su reporte, ambas desde el Banco de la República, también respectivamente en el Ministerio de Hacienda, presenciando, cubriendo todo lo que ha sido esta jornada de política monetaria en el país, que termina con el incremento de 100 puntos básicos adicionales. Muy amables, que tengan una feliz tarde. Pero vea, Luisa, antes de continuar el análisis de lo que ha sido esta noticia hoy en materia de política monetaria, le quiero contar rápidamente cómo arrancó este siglo XXI, los últimos 26 años, que ha tenido particularmente 4 momentos críticos que han tenido las tasas de interés por encima del 10%. Vean, el 2000 arrancó con el 12%, esto como una medida para rescatar la economía luego de la crisis del 99. Posteriormente, en el 2008 volvieron al 10%, en esa oportunidad como un freno preventivo ante la
ante la crisis financiera que se registraba a nivel global. Sin embargo, ese techo histórico se alcanzó solo en mayo de 2023, en donde en ese momento estaba en 13,25% y fue una respuesta a la inflación desbordada de la pospandemia. En el 2025 vimos un panorama mucho más estable, pero cambió en febrero de 2026, como lo mencionaba Laura y Luisa, al subir la tasa al 10,25%, y hoy nuevamente vemos que se sube a 11,25%. La razón principal, arrancando este 2026, el incremento brusco del salario mínimo, que como sabemos ya está por el 23,7%. Vemos ese escenario para seguir analizando entonces esta noticia y todas las implicaciones económicas. Vamos a hablar con Juan José Echavarría, él es el exgerente del Banco de la República, pero antes de conectarnos con él, veamos esas implicaciones del alza también, Luisa, que lo contábamos hace unos minutos en la señal abierta. Y es que hay créditos más caros, de todos los segmentos, automáticamente con una tasa del 11,25%. Se da un freno al consumo, que es justamente con lo que el emisor busca frenar y regular los precios de la canasta básica y todos los precios en general del costo de vida de los colombianos. Y vemos, por otro lado, también temas positivos, como son las mayores rentabilidades para productos como las cuentas de ahorro, que usted sabe que finalmente el ecosistema fintech está ofreciendo esas alternativas, ahora también la banca tradicional, también rentabilidades para productos como los CDT, y también vemos que, por ejemplo, personas que hoy tienen deudas en dólares pueden pagarlas a un precio más barato porque seguramente va a venir una revaluación del peso, entre otras. Luisa, esto siempre va a tener grandes ganadores y perdedores. Pues mire, para algunos analistas, los perdedores, si bien no de manera generalizada, porque aseguran que el Banco de la República se ha convertido en un muro de contención hacia la medida exacerbada en la que el gobierno ha aumentado el gasto público, en la que no se han tomado medidas como procesos para la presión fiscal, mientras la inflación sigue aumentando, ante un salario mínimo también que aumentó para más de 2,4 millones de personas por encima del 23%, pues de eso hablan los analistas y se refieren al decir que la política monetaria del Banco de la República ha sido acertada. Sin embargo, Daliana, hay que hacer una conversión en qué implica, usted también lo decía esto, para el bolsillo del colombiano de a pie, y es que si bien el objetivo principal de este aumento en las tasas de interés es controlar el gasto o controlar el consumo, pues el usuario o el ciudadano que termine de todas formas queriendo generar un consumo lo va a hacer a unas tasas, por ejemplo, como estas del 11-25%, seguramente para ellos, seguramente no, así será más costoso para ellos un crédito, revisar también qué productos, qué servicios están vinculándose hoy a las tasas de interés que pueden, por supuesto, salir 11,5% más costosos de lo que teníamos antes, y esto sin duda atiende entonces a una inflación que si bien se esperó se controlara para el año 2025, no tuvo los resultados que se esperaban. Incluso creo que alcanzamos a hablar de proyecciones de inflación muy cercanas al 3%, pero hoy la realidad es que estamos por encima del 5% y que se puede cerrar este año con un aumento y el próximo año pues con una reducción ya muy leve. Pero por ahora, Daliana, es una política que está tendiendo a eso, a esa inflación, dicen los analistas, pero no sabemos a ciencia cierta qué mensaje envía esto, por ejemplo, a inversionistas, a quienes quieran invertir en Colombia, sobre unas tasas de interés pues tan altas que llevan varios meses superando los 2 dígitos. Además, Luisa, que de manera automática lo que pasó hoy, que nos lo contaba Laura Rojas, que estaban allí en la rueda de prensa en el Banco de la República, como es habitual, veíamos de otro lado que se fue y se levantó de la mesa, de la silla, y esto se convierte en una crisis institucional que nunca antes habíamos visto en nuestro país. ¿Me recuerdan, por favor, entonces con quién ya nos podemos conectar? A esta hora, Luisa, nos conectamos entonces con Juan Alberto Londoño, él es ex viceministro de Hacienda, para hablar de este tema. Doctor Londoño, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y a Negocios Dito, es un gusto saludarlo. Hola, Daliana, un gusto estar con ustedes aquí en Noticias Caracol y en Dito. Quiero empezar preguntándole por ese hecho puntual que nunca se había registrado, y es que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en medio del consenso para determinar el incremento en las tasas de interés, se levantó de la silla. Esto es una crisis institucional, esto afecta la capacidad de coordinar la política fiscal de nuestro país. Doctor Londoño.
Pues yo creo que esto es una situación muy grave y es muy grave por dos razones. La primera es porque él preside la Junta del Banco de la República y la segunda es porque está atentando contra la independencia que tiene que tener el Banco de la República. Nosotros sabemos que esa independencia es la que nos da seguridad en la política monetaria de que el Banco de la República no estaba al vaivén de las decisiones del gobierno. No es un banco del gobierno, sino es un banco del Estado. Por eso tiene que tener su independencia y lo que está haciendo el gobierno, decir que se retira de la Junta, es gravísimo porque adicionalmente, ¿qué va a pasar para la próxima sesión? Si él no está, según la ley en este momento, no podría sesionar la Junta del Banco de la República. Y lo que decimos, ese ataque contra la independencia y contra las decisiones técnicas que toma el banco es muy grave. Además, porque puso en entredicho no solo la idoneidad de los funcionarios, sino su ética, porque dice que está defendiendo intereses cuando lo único que está haciendo es cumplir con la Constitución que le exige que tiene que proteger al país de la inflación, y eso es lo que está haciendo. Señor ex viceministro, yo le pregunto por el lado de la implicación que esto tiene en la visibilidad que tiene el país. Es decir, si bien es un hecho grave, usted lo ha dicho porque además el ministro de Hacienda preside la Junta del Banco de la República, ¿esto qué mensaje, además del interno, envía, y lo hablábamos ahorita con Daliana, a inversionistas, a la estabilidad económica del país, a las políticas independientes económicas del país? Es decir, si yo soy un inversionista y veo esto que acaba de suceder con las tasas de interés y en la reunión del Banco de la República, ¿qué mensaje me deja? Yo lo dividiría en dos partes. La primera, la decisión del banco le estaba mandando un mensaje de tranquilidad a los mercados. La decisión de subir las tasas de interés, todo el mundo la estaba anticipando porque el análisis que se hace de la inflación y de la necesidad de contenerla indicaba que debían subir los 100 puntos básicos. Entonces, en ese sentido, creo que el banco mandó una buena señal, pero esa buena señal se perdió cuando el ministro de Hacienda atacó al Banco de la República, porque es que atacó una de las instituciones más importantes para mantener la política monetaria del país. Y en ese ataque lo que van a sentir todos los mercados es una incertidumbre muy grande. Y eso puede tener unos efectos grandísimos en cuanto a mayor subida de tasas de interés, no las del banco, sino las que le cobran a la deuda colombiana, y que mucha gente diga, invertir en Colombia no es seguro porque las instituciones no se están respetando. Entonces, creo que el mensaje a los mercados fue muy malo, a los inversionistas en el país es un mensaje muy malo de esa actitud del ministro de Hacienda. Con una cosa que es muy extraña, y quiero ponerla de presente, es, miren que cuando las juntas toman las decisiones que el gobierno quiere, sí las respetan. Eso pasó en Ecopetrol, sosteniendo a Ricardo Roa, y ahí sí dicen, es la junta que es la que decide. Pero cuando la decisión no es como ellos la están esperando, entonces atacan y dicen que no van a ser parte de la junta, y hemos visto los trinos del presidente atacando directamente al Banco de la República. Doctor Londoño, yo también le quiero consultar por algo que ha llamado bastante la atención en esta jornada, y es la filtración previa del incremento en las tasas de interés. Usted sabe que también históricamente ha sido habitual que eso se hace con un comunicado oficial después de que se sientan en esa mesa, se hace el consenso entre los miembros del Banrep, del Gobierno Nacional, etcétera. ¿Cómo afecta esto la credibilidad, por supuesto, del Banco, de la política monetaria nacional y también de ese protocolo de silencio que siempre se ha surtido y se ha respetado? Hoy vimos con varios minutos de antelación esa decisión por parte del disgusto que tuvo el ministro de Hacienda. Yo creo que eso es muy grave porque además, acuérdense que ¿por qué se hace la rueda de prensa después de la 1 de la tarde? Se hace por una simple razón, y es para que los mercados no tengan esa información y puedan manipular la situación. Por eso la rueda de prensa siempre se hace después de la 1 de la tarde, cuando los mercados en Colombia ya han cerrado. Y lo que hizo el ministro fue atacar esa norma de conducta, esa buena práctica, para filtrar la información y atacar al banco, lo cual es muy grave. ¿Y eso qué genera? Que nos vamos a tener de aquí en adelante una angustia muy grande de cómo se maneja la política, y se pierde, lo más importante en una junta es la confianza entre los miembros, que están cada uno diciendo
qué está pasando y cómo están viendo la situación. Si la información se filtra, es muy delicado. Pues, doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, le agradezco mucho por estos minutos acá con las señales digitales de Caracol Televisión. Muy amable y feliz tarde. Feliz tarde para ustedes. Y a las 3:50 de la tarde, Luisa, vale la pena seguir ampliando esta noticia, sobre todo de cara a las implicaciones que esto también tiene con nosotros, con los ciudadanos, con nuestro bolsillo. Y para hablar también de las implicaciones, por un lado, de esa silla vacía, de esa crisis institucional que se puede estar configurando lo que sucedió y también de las implicaciones para todos los usuarios, saludamos a esta hora al doctor Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República. Doctor Echavarría, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Juan José, hablábamos hace unos minutos con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sobre lo que significa esa silla vacía. Esto se configura como una crisis institucional al ver esas diferencias hoy más notorias que en cualquier momento reciente. Pues sí, es que si el ministro no está en la Junta no puede operar. Así de simple. Yo no recuerdo ningún ministro que se hubiera retirado de la Junta. Pero déjeme poner las cosas en contexto un poco, minuto y medio. Lo primero, el Banco de la República no ha cumplido con su meta en 6 años. Lo segundo, la inflación ha dejado de bajar en los últimos 12 meses. Tercero, la inflación va a subir a 6,5 por el efecto del salario mínimo, la guerra de Irán y la política fiscal. Cuarto, había que subir las tasas porque el banco necesita tener credibilidad. Si un banco tiene credibilidad, no cuesta nada bajar la inflación. Si un banco no tiene credibilidad, hay que causar una recesión o disminuir el crecimiento del PIB para bajar la inflación. Y hay que subir otros 100 puntos más. Ya subieron 200, faltan otros 100. Y hay que hacerlo, porque la inflación es el impuesto más regresivo que uno se puede imaginar. Así de simple. No recuerdo ningún ministro que se hubiera salido de la Junta. Si el ministro no va a la Junta no puede operar y si hay una crisis institucional que hay que resolver. Mire, yo tal vez tengo dos sentidos de la pregunta, pero ojalá podamos tener un amplio tiempo con usted. Voy a empezar, doctor Echavarría, por la primera que acaba de decir, y es, si el ministro no va a la Junta no puede operar. Y si no opera, de aquí al próximo 30 de abril, que se supone se conocería una nueva decisión del banco, ¿qué pasaría? Es decir, ¿qué tiene que pasar en ese intermedio entre hoy 31 de marzo y el próximo 30 de abril para que el 30 de abril tengamos la junta habitual del Banco de la República? Pues el ministro tiene que ir, creo que está entre sus funciones constitucionales, como dijo el doctor Villar. Pero déjeme plantear otro punto, y es que en muy pocos bancos del mundo el ministro de Hacienda está en la Junta. El ministro de Hacienda no está en la Junta de la FED en los Estados Unidos, tampoco en Europa, en ninguna parte. En Colombia nos inventamos esa figura. A lo mejor es el momento de que, no para la próxima Junta, pero que Colombia decida que el ministro no vuelva a la Junta del banco. Eso sería mejor para el país. Y en mi contrapregunta, perdón, Daliana, sí, la parte técnica, y es, aquí decimos ampliamente algo que de pronto el ciudadano de a pie le queda muy complejo de comprender, y es, tenía el banco que hacerlo o tenía el banco que subir las tasas de interés porque tiene que controlar la inflación. Bueno, una terminología económica que, si bien golpea a todos los colombianos, sigue siendo terminología económica. ¿Cómo decirle al ciudadano que desde hoy va a tener créditos más caros? Desde hoy puede tener servicios más costosos. O sea, ¿cómo también decirle a ellos, ya le aumentaron las tasas de interés, pero espere que porque también falta aumentarle 100 puntos básicos más? Pongámoslo de otra forma, y es que al ciudadano hay que explicarle que inflación alta es lo peor para él, sobre todo para la gente más pobre que no tiene contratos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en los bancos centrales no esté el ministro para que el banco pueda hacer su tarea. Tercero, la misión constitucional del banco es mantener la inflación baja y estable, y no lo ha hecho, y tiene que hacerlo por el bien del país. Y el último punto es que las tasas de interés más importantes no son las del banco, son las de largo plazo, y eso depende del gobierno, y están altísimas por la política fiscal irresponsable, etcétera, etcétera. Entonces, a los empresarios hay que decirles que tienen tasas de interés muy altas de largo plazo, no por el Banco de la República, sino por el gobierno.
Así las cosas, doctor Echavarría, ¿usted cree que este incremento de 100 puntos básicos, 200 en este año, en este 2026, es prudente por parte y es la cifra que necesita en este momento el país, viendo también una inflación que está dando señales de tregua, o por el contrario, de pronto está siendo la Junta muy estricta con esta decisión? ¿Y quién dijo que la inflación está dando señales de tregua? La inflación está en 5% y va a subir. Todos los mercados están esperando inflación de 6 y pico por ciento. ¿Cuál tregua? Lleva 5 años sin cumplir la meta, no ha bajado en los últimos 12 meses y ya no va a ser 5, va a ser 6. Y al banco le toca hacer su trabajo. Doctor Echavarría, usted lo decía también, el tema de la inflación no será algo que se va a reducir o tendrá tregua durante este año 2026. Como no será así, como se espera es un aumento, puede que ni siquiera estos 200 puntos básicos que ha aumentado en estos meses del año 2026 sean suficientes o sean el techo del aumento en las tasas de interés. No va a ser el techo, faltan otros 100 puntos según todos los analistas. Y es bueno decirlo al país, el banco tiene que hacer su tarea. El único instrumento que tiene es la tasa de interés. Y tiene que hacer su tarea para que el impuesto más regresivo imaginable no campee, ¿verdad? Para que volvamos a inflación de 3-4%, que es la meta del Banco de la República y que no ha podido cumplir en 4 o 5 años. Es muy irresponsable pedirle al banco que no haga su tarea. Doctor Echavarría, usted dice que por lo menos otros 100 puntos básicos, que es mejor el mensaje que han enviado bastantes analistas de acuerdo a las encuestas recientes. ¿Qué podemos esperar entonces de cara al futuro cuando hay un gobierno que está solicitando reactivar la economía, que se reactive el consumo, pero por el contrario vemos una política monetaria, un Banco de la República muy serio en estas decisiones? Si va en contra de pronto de lo que está buscando el país, y es por ejemplo reactivar sectores que se han visto golpeados en nuestra economía, como el de la vivienda. Pues la economía está creciendo al 3%, es una tasa bastante satisfactoria. Ojalá creciera más, pero eso no depende del Banco de la República. En el largo plazo depende de ahorro, depende de inversión, depende de productividad y de otros factores. En el corto plazo, el banco tiene que ver, ¿verdad? Pero sigue creciendo la economía al 3%, el desempleo está comportándose bastante bien, la inflación está muy mal y es un impuesto altamente regresivo. Y el banco tiene la tarea constitucional de velar para que la inflación sea baja y estable. Y es lo que necesita Colombia. Doctor Echavarría, al tener créditos más costosos, ¿esto no puede afectar la inversión de las empresas y también poner en riesgo bastantes plazas en el mercado laboral? Nuevamente, la inversión depende de las tasas de interés de largo plazo, que no son las del banco. Son tasas a 10 años que dependen del riesgo país y de la política fiscal y del gobierno en buena parte, no del banco. Doctor Echavarría, para terminar, hablemos también de lo positivo del incremento de las tasas. Sin duda, controlar la inflación es el principal objetivo de esta decisión del día de hoy, pero también acá pueden sacarle provecho muchas personas, sobre todo los que hoy están tendiendo a una mejor cultura del ahorro, tienen varios productos, cuentas de ahorro, cajitas de ahorro, como se les llame, quienes están pagando deudas en dólares, incluida nuestra nación, que está endeudada por una cifra bastante gruesa en dólares, entre otros, los que importan. Hablemos de esos también ganadores y quienes, el mensaje para quienes le pueden sacar también provecho a esta coyuntura. Pues el mensaje para el país es que una situación de baja inflación de 3% es lo que necesita Colombia, es lo que hacen la mayoría de países que crecen en el mundo. Mire usted cuánto es la inflación en China, en los Estados Unidos, en Europa, y es 2-3%. Esa es la inflación adecuada. No es 0, es 3, pero no es 5, 6, 7 y seguimos subiendo. Lo peor que puede hacer Colombia es embarcarse en esos juegos de inflación más alta, salarios más altos, los empresarios suben precios. Tuvimos esa experiencia 20 años de inflaciones de 20 y 30%, y eso es un desastre. América Latina ha tenido hiperinflaciones, ha tenido experiencias inflacionarias que van en contra del crecimiento. Lo mejor para el crecimiento del país, para los colombianos y sobre todo para la gente de menos recursos, es una inflación baja y estable que permita que el país crezca.
Pues, doctor Juan José Echavarría, es gerente del Banco de la República, mil gracias por estos minutos en Negocios Dito y en Noticias Caracol en Vivo. Que tenga una feliz tarde. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Luisa, ahí estaba entonces el análisis de la mano de un exgerente del Banrep sobre lo que va a pasar con estas tasas y también esa lectura inicial de lo que sucedió en esta jornada. Luisa, mil gracias por su tiempo. Que tenga una feliz tarde usted y sus usuarios. Daliana, a usted también una feliz tarde y ojalá pues tengamos un amplio desarrollo también en Negocios Dito, que sabemos es encargado de amplificar estos temas económicos.